Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Santísimo en su palabra bendita. Escrito está ahí, dice: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Pablo mismo. No. Por la voluntad de Dios. Mi Señor Dios bendito es el que por su voluntad escogió el apostolado para su Hijo amado Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo toda una noche entera se pasó orando al Padre para que le revelara cuántos y quiénes iban a ser sus apóstoles. Entonces, el que pone los ministerios, el que pone los cargos en la congregación, en la iglesia, es nuestro Señor. ¿Sí? Nadie puede venir aquí a subirse al púlpito y proclamar: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy fulanito, yo soy sutanito. No. El único que da los cargos es el Señor. ¿Sí? Y aquí Pablo nos dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, región, ¿verdad? Una región al noreste de Europa, la región de Acaya, arriba de Grecia, toda esa parte de Macedonia, Filipo, toda esa zona la estaba Pablo dando en predicación al Señor. Corinto estaba en ese lugar geográfico. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, dice, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte, este versículo es muy, muy importante que lo tengamos presente. Cuando prediquemos la palabra, sobre todo a alguien que profesa la religión católica, que tiene a sus santos, que tiene a sus vírgenes. Por cierto, mañana es 12 de diciembre, ¿verdad? Sí. Debemos de predicarles este versículo. Repito nuevamente el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? A los apartados en Cristo Jesús. Si profesamos la fe en Jesucristo, pero solamente en Él, y lo tenemos en nuestro corazón, y lo declaramos ante testigos de que Jesús es mi Señor, entonces el Señor nos santifica, ¿verdad?
nos aparta para Él. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La palabra santo viene del griego agios y significa sagrado, figurativo, pureza, moralmente sin culpa, generalmente consagrado. Eso significa la palabra santo. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor ya nos santificó y nos llamó a ser sus santos. No a los santos que se refiere la Iglesia Católica, que supuestamente en vida esas personas hicieron obras a favor de los necesitados, de los menesterosos, de los oprimidos. Pero como dice la palabra bendita de Dios en Efesios 2, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Creyendo en Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, entonces ahí el Señor ya te santifica, te llama su santo. Pero vean lo interesante de la palabra griega, agios, significa que somos sagrados. Para Dios somos sagrados, físicamente puros, moralmente sin culpa. Nuestra conciencia ya no tiene culpa. Esa culpa ya fue quitada, esa culpa ya fue lavada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice también, ceremonialmente consagrados. Aquí nos paramos y testificamos delante de toda la congregación nuestra fe en Cristo Jesús, pero nada más en Él, mi corazón totalmente entregado nada más a Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en ese momento, ceremonialmente, el Señor nos proclama consagrado para Él. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos de cargar ese título? Cristiano, hijo de Dios. Ya no somos del mundo. El Señor ya nos apartó para Él. Ya somos un pueblo escogido, un pueblo especial. Somos su santa grey. No debemos de vivir según el mundo. No nos debemos de juntar con el mundo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas, ninguna. Tenemos que juntarnos y socializar, sí, pero para predicar la palabra. Ayer estuvimos en una comida navideña y el Señor me abrió la puerta para predicarle a un inconverso. Gloria a Dios. Amén. No quiere decir que ya no voy a salir de mi casa, ahora ya no me voy a juntar con los incrédulos. Tienes que socializar, ¿verdad? Pero para testificar y para proclamar que Cristo Jesús es nuestro Señor. Entonces aquí la palabra santo significa físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado, ¿sí? Pero por fe, no porque hayamos hecho alguna obra importante y ya con eso se va a una votación con ciertos cardenales y votan y proclaman ya santo a fulanito de tal hace 500 años. No, eso es tergiversar la palabra de Dios. Los santos son los que tienen su fe puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, dice, con todos los que en cualquier lugar del planeta Tierra, en Australia, en Rusia, en Asia, en América, en la Patagonia, en Groenlandia, en Alaska, donde sea, cualquiera que invoque, dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
es santo de Dios. Cualquiera, dice. No dice un grupo especial que haga obras a los desvalidos, a los pobres. No. Cualquiera que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo tenga en su corazón y lo confiese con su boca, ese es santo de Dios. ¿Sí? Gracia y paz, dice versículo 3, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hay que dar siempre gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que nos ha dado, por el alimento, por el agua que tenemos, por la luz, por el gas. Por todo hay que dar gracias. A veces damos por sentado que ya las tenemos. Pero ahorita, si ustedes se dan cuenta, en Europa están sufriendo por el gas, están sufriendo por la luz, están sufriendo por cosas que nosotros las tenemos y no son tan onerosas como allá ahorita en Europa. Gracias le debemos de dar a Dios por eso. ¿Sí? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, dice, que os fue dada en Cristo Jesús. ¿El Señor nos hizo un favor? Sí. El Señor nos ha dado su favor. Nos ha escogido para ser sus hijos. Qué importante es tener en cuenta esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos gracia de Dios. Un favor que no merecemos, porque ningún ser humano se merece el favor de Dios, pero por amor y misericordia Dios nos lo da. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué importante es la palabra. Gracia y paz, dice. Gracia y paz. ¿El mundo vive en paz? No vive el mundo en paz. ¿El cristiano verdadero vive en paz? Sí, el cristiano verdadero vive en paz. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, Señor Dios Santísimo. Versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Vean qué importante versículo, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente habla de este versículo de la siguiente manera. 1 Corintios 1:5 dice el Señor, por medio de Él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tiene. Esta carta Pablo se la escribió a los Corintios y mi Señor Dios efectivamente derramó conocimiento, ciencia a esa congregación, a esa iglesia. ¿Para qué? Para que estuvieran preparados para presentar defensa con mansedumbre para cualquiera que preguntara por la fe en Jesucristo, porque estaba situada esta congregación, Corinto, en una zona donde proliferaba y abundaban las filosofías humanas, la cultura griega, el helenismo en su máxima expresión, diferentes corrientes filosóficas, humanismo, panteísmo, universalismo, diferentes tipos de creencias, filosofías y doctrinas había en esa parte de Europa, en Filipo, Colosas, Tesalónica. Todas esas zonas estaban llenas de influencia de filosofía humana. Por eso mi Señor Dios derramó mucho conocimiento en esa congregación para poder defender la fe en Cristo Jesús.
Por eso dice aquí la palabra, versículo 5 nuevamente, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, en todo conocimiento de la palabra de Dios, el Señor derramó todo en ellos para defenderse de tanta filosofía humana. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La Nueva Traducción Viviente de ese versículo dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo, porque lo estaban viviendo los corintios en carne propia. Estaban viviendo lo que Pablo les había predicado, lo que Pablo les había enseñado, lo estaban viviendo los corintios. Versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. De tal manera que nada os falta, dice, os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Los corintios fueron dotados ricamente con los dones del Espíritu Santo. Con los dones del Espíritu Santo. Recuerden, hay 1 Corintios 12 nos habla de los dones de manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos rápido para allá. 1 Corintios 12. Amén. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La Nueva Traducción Viviente dice para ayuda mutua. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay un don de sabiduría, es el 1. A otro palabra de ciencia, 2. O sea, conocimiento. Otro don espiritual, según el mismo Espíritu. A otro, fe, el don de la fe. 3, por el mismo Espíritu dice, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de la sanidad también, dado por el Espíritu Santo. Versículo 10 dice, a otro, el hacer milagros, el don número 5. A otro, profecía. 6, a otro, discernimiento de espíritus. 7, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9 dones de manifestación que el Espíritu Santo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Y no como yo quiero que la gente me vea, porque se ha abusado mucho del don de lenguas, ¿verdad? Hay congregaciones que de repente se para el hermano y empieza a hablar, y empiezan a hablar de una manera desordenada, sin un intérprete, porque dice la palabra, ¿verdad? Que tiene que haber un intérprete para que alguien hable en lengua, si no, mejor que calle en la iglesia. Pero esos dones que se pueden ver son los que más utilizaban los corintios, porque se enorgullecieron de esos dones y empezaron a ser protagonistas en la iglesia. Por eso Pablo los reprende y les dice que todo se debe de hacer en orden y decentemente. En orden y decentemente. Regresemos a 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, el 7, en la Nueva Traducción Viviente dice así: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan,
mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que mi Señor Dios los dotó ricamente, como dice un versículo, 2 versículos atrás, los dotó ricamente de dones y de conocimiento. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Caían bolsas de dinero en la iglesia, ¿verdad? Costales de dinero ahí en la iglesia de Corintios, porque fueron enriquecidos, ahí dice. Riquezas espirituales. Riquezas espirituales. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Vean qué maravilla. Cómo el Señor, ¿verdad? Si andamos en su palabra, si andamos en su camino, nos va dando, nos va dotando, nos va armando, nos va dando riquezas espirituales para entender la sabiduría, no del mundo, la sabiduría de Dios, y cómo conducirnos por medio de su sabiduría en este mundo. Versículo 7, nueva traducción viviente, dice, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, mi Señor Dios dotó, los llenó de conocimiento, los llenó de ciencia, los llenó de dones para poder demostrarle a los inconversos de Corinto que Jesús es el Señor. Porque como lo dije al principio, había mucha diversidad de palabra, pero palabra de hombre, sabiduría humana, vanagloria. Por eso los enviste, mi Señor, de todo conocimiento, de toda palabra, para predicar y defenderse de toda pregunta que les hiciesen a ellos. Versículo 8 dice, el cual, Cristo Jesús, también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 8, nueva traducción viviente, dice, Él. Con este versículo debemos de mantenernos seguros de que Él nos cuida, de que Él nos protege, de que Él nos arropa con sus alas, que Él es nuestra torre fuerte. Vean lo que dice la nueva traducción viviente, dice, Él nos mantendrá firmes. Él los mantendrá firmes hasta el final. Vean qué promesa maravillosa de Dios. Así de que no titubeemos de, ¿será que sí? ¿Será que no, Señor? ¿Sí vendrás por mí? ¿No vendrás por mí? ¿Soy parte de tus escogidos? Cada quien sabe. Hace 8 días creo que lo comenté. Cada quien sabe lo que trae en su morralito. Y si vivimos en esa verdadera comunión con el Señor, debemos de estar seguros y debemos de mantenernos firmes, porque Él nos va a mantener firmes. Él los mantendrá firmes hasta el final, dice. Esto es una promesa de verdad alentadora, consoladora, de confianza, de gozo, de que no me tengo que preocupar obviamente por nada, porque yo sé que estoy en Él seguro y voy a estar yo firme hasta que venga Cristo Jesús por su iglesia y me lleve con Él. Amén. A las naciones celestiales. Y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros y todas las iglesias del mundo. Él nos mantendrá firmes hasta el final, dice, para que estén libres de toda culpa. Qué importante es este versículo. Para que estén libres de toda culpa, dice, el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Que nuestra conciencia esté verdaderamente limpia y que no le debamos nada al Señor. Por eso la Reina Valera dice, irreprensibles.
irreprensibles. Versículo 8, Reina Valera. El cual también nos confirmará hasta el fin. Filipenses 1:6 dice que el Señor Jesucristo va a terminar su obra en nosotros hasta que Él venga. Filipenses 1:6. Entonces, con esta promesa hermosísima debemos de mantenernos en paz y seguros de que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Aunque a veces no nos demos cuenta de cómo trabaja con nosotros. Y de repente digas, uy, antes era impaciente, ahora ya soy paciente. Uy, antes criticaba, ya no critico, ya no miento. Antes tomaba, era borracho, ya no tomo. Era fornicario, dejé la fornicación, me arrepentí, le pedí perdón a Dios y hasta que me case tengo relaciones con una mujer o con un hombre. Es maravilloso cómo el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando siempre hay una condicionante. Mi corazón esté totalmente entregado al Señor. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. La Nueva Traducción Viviente dice sin culpa. Que no tengas ninguna culpa. Que no le debas nada a nadie. Ya pediste perdón. Te perdonaron. ¿Verdad? Te ofrecieron disculpas. Perdonaste. Y que acá no haya ninguna raíz de amargura. Porque las raíces de amargura estorban para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Versículo 9. Fiel es Dios. Qué declaración de Pablo. Fiel es Dios. Lo que promete lo cumple. Malaquías dice que no hay sombra de variación en él. Fiel es Dios. No se va a retractar. Nos va a decir, no, pues siempre no, fíjense. Siempre no viene mi hijo por su iglesia. Y todos pasan al fuego eterno, al infierno. No. Fiel es Dios, y por esa fidelidad debemos de tener nosotros esa confianza de que el Señor va a cumplir todo lo que está escrito aquí a favor de nosotros. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados toda la iglesia, ¿verdad? Este es su cuerpo. El miércoles estábamos hablando de eso. Este es su cuerpo. Mi hermana Martita es la mano, mi hermano Juan de Dios es el pie, mi hermano Oscar es el antebrazo. Cada quien es miembro de este cuerpo de Cristo. Si ahorita de repente la hermana se levanta y se va, pues ya nos quedamos sin mano. ¿Cómo vamos a agarrar las cosas? No vamos a poder agarrar. Todos dependemos de todos. Todos necesitamos de todos. Todos. Y en esa dependencia viene la comunión. Porque somos de un mismo sentir, ¿verdad? De un mismo pensamiento. ¿Sí? Imagínense. ¿Cuál fue lo de la Meca en junio, julio? Lo de los musulmanes que le dan vueltas a la piedra esta.
Imagínate, todas esas personas están en comunión, ¿no? El Ramadán. El Ramadán dándole vuelta a ese cubo negro, ¿verdad? Porque todos están en comunión, tienen un mismo sentir, creen en lo mismo, piensan en lo mismo. Pero si yo llego y me pongo ahí en medio y me doy cuenta en el sentido contrario, ¿qué va a pasar? Se pierde esa comunión porque yo voy en reversa, ¿verdad? Ellos no van a tener comunión conmigo. Y más si yo proclamo en ese momento que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo me iría ahí? Me matan. No tuve comunión con ellos porque no fui de su mismo sentir, de su mismo pensar. Por eso la iglesia de Cristo debe de tener un mismo sentir, vivir en comunión. Y ese mismo sentir comienza por el amor. El amor a todos los miembros de esta congregación. Por cada uno de ellos. ¿Sí? Ya sea el que venga en su Mercedes-Benz o el hermano que venga en su burrito. Todos somos iguales a los ojos de Dios y todos debemos de vernos en amor. En amor. Ahí está la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso dice, fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y es hermoso cuando una iglesia está completamente en esa comunión. En ese amor los unos para los otros, en preocuparnos por las necesidades de este, por las necesidades del otro. Hermano, necesito que ore por mí. Vamos a orar todos por el hermano y todos oramos por él. Es hermoso vivir en esa comunión. Y aquí me salto al versículo 18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La cruz de Cristo es poder de Dios. Amén. Romanos 1:16, no vayan. Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. O sea, primero al judío y luego al gentil, al no judío. No quiere decir que nada más los griegos, ¿no? El griego como una representación del mundo que no es judío. Pero el Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo, su palabra bendita, su verbo bendito que dejó aquí en la tierra, es poder para salvarnos, salvar nuestras almas de la muerte eterna, poder para salvación. Repito el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Al incircunciso, al incrédulo, si tú le predicas la palabra, te va a decir, estás loco, no hay Dios. O todas las religiones son buenas, todos te llevan a Dios. Yo me voy a salvar por mis obras. Yo me voy a salvar porque voy de rodillas desde Puebla caminando hasta la Basílica de Guadalupe y ya soy salvo. Eso es no conocer las Escrituras. Debemos de conocer las Escrituras. Misericordia quiero, dice el Señor, no sacrificio. Eso es un sacrificio, ¿verdad? Eso es un sacrificio. En Semana Santa la gente que se está en Tasco, sobre todo latigueando y flagelando como nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. Lo que el Señor quiere del ser humano es su corazón. Su corazón entregado a Él. Misericordia quiero y no sacrificios.
conocimiento de Dios para que no me engañen, ¿verdad? Más que holocaustos. Sí, más que holocaustos. Entonces necesitamos tener conocimiento para no ser engañados. Pobre gente ya viene desde Guerrero, desde Puebla, vienen de todas partes de la República, caminando en bicicleta con sus mochilas y creen que le están haciendo un favor a Dios, rindiendo a Dios, y no es así. Pero no señalemos. Nacieron cautivos ahí, nosotros también, bueno, la mayoría, no sé. Yo nací cautivo ahí, pero mi Señor Dios me sacó de ahí y me trajo a la verdad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Predicarles. Predicar nada más. No criticar, predicar. No criticar, predicar. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, como ya lo vimos aquí, el Señor va a hacer su obra en nosotros y vamos a estar firmes en Él, para que cuando Él venga, estemos listos y nos vayamos con Él. El poder de Dios, por medio de su Santo Espíritu, va a transformar este cuerpo de carne en el cuerpo de la gloria que mi Señor Jesucristo en este momento Él tiene en el cielo. ¿Se dan cuenta? El mismo cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo en este momento, nosotros lo vamos a tener. Amén. No les da miedo eso. No les da júbilo, no les da alegría. A mí sí. Yo a cada rato me veo mis manos. Señor bendito, en algún momento estas manos van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar. Sí. En tu cuerpo bendito, Señor. En tu cuerpo santísimo. Sí. El cuerpo de gloria que tú tienes, yo lo voy a tener, mi Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio debemos de tener! Sí. Para que el Señor haga eso. Y es por el poder de Dios. Por el poder de Dios, Cristo Jesús venció a la muerte, fue muerto, fue sepultado, bajó a las partes inferiores de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados. Juntó la cautividad y esa cautividad se la llevó al cielo. Y ahí está el paraíso en el tercer cielo. Por el poder de Dios, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no sufrió corrupción. No se descompuso el cuerpo de nuestro Señor. Mientras Él, el Espíritu, bajó a las partes inferiores, su cuerpo estaba intacto ahí en la tumba. Por el poder de Dios. ¿No creen que seamos nosotros transformados? Amén. 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 Porque dice aquí la palabra nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? La sabiduría de este mundo, que cree infinidad de cosas, infinidad de doctrinas y filosofías, ¿verdad? En la escuela nos meten infinidad de filósofos griegos, romanos, una lavada de cerebro que nos meten. Pero dice aquí la palabra: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cuáles sabios? Los sabios de este mundo. Sus conceptos, sus teorías, sus modelos, pero que no te llevan a nada, no te dan salvación. Y luego dice: y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos? ¿Dónde los deja? ¿En qué lugar están? ¿En qué lugar los pone? A los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo. Ahí se ven a los comentaristas políticos, ¿no? Debatiendo en contra o a favor del partido, del presidente. ¿A qué lleva todo eso? A crear polémica nada más. Y además también a desunir corrientes de pensamiento que dividen. Repito el versículo 20. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? ¿Dónde queda eso? Hay gente que se la pasa estudiando toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Digo, yo no digo que sea malo que uno estudie, pero mejor estudian en algo que te va a rendir fruto para toda tu vida y toda la eternidad, que es la palabra bendita de Dios. Santiago dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Sí, hay que prepararse para vivir en este mundo, pero que no sea tu afán, ¿verdad? Que no sea el afán. Preparémonos en la palabra bendita de Dios. Aquí sí hay fruto permanente y eterno. El otro será temporal, pero el eterno aquí está, la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios 2:6 dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. No me voy a poner a recitar la filosofía de Sócrates y de Heráclito y de Descartes, Platón y todos esos. No. La sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Luego viene una coma y dice que perecen. No de este siglo, que perecen. ¿Qué sabiduría es la que hablamos nosotros entre cristianos? ¿Cuál es la sabiduría que se habla entre cristianos? Hay una sabiduría que la describe Santiago. Vamos a Santiago. Libro de Santiago, versículo 3. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. No tiene defecto. No tiene ninguna imperfección esta sabiduría que viene de parte de Dios. Después, pacífica. Una persona que es pacífica es sabia. Esa es la sabiduría. El no meterse en problemas, no meterse en conflictos. El ya se me cerró el carro de este lado, ahora voy a perseguirlo y le voy a... No. El ser pacífico es ser sabio. ¿Por qué no te metes en problemas? Tu alma está en paz, está tranquila.
No estás pensando aquí, ay, es que hice esto, le insulté a este fulano, insulté a este sultano, y toda tu mente y tu corazón siempre atormentado con esas cosas. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable. Cuando uno es amable con todo el mundo, no vas a tener problema con nadie. Con nadie, porque en el buen tono con el que te diriges a la gente, en ese buen tono la gente también te va a corresponder a ti. Dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Que nuestros dichos deben de ser como un bocado de miel, palabra suave, que endulce, que halague, que le caiga bien a la gente. Eso es sabio. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, pacífica, amable, benigna. Benigna, deseable, pensar el bien de todos los demás. La bondad hacia toda la gente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no fingiendo que le deseo el bien a mi prójimo. Y todo esto, ¿en qué se resume? En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la sabiduría de Dios. El amor de Dios en tu vida para que tú con el amor de Dios le des amor a los demás. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Se parece a la sabiduría del mundo? No. No, al contrario. Totalmente opuesta a la sabiduría del mundo. ¿Sí? Porque aquí en Corinto Pablo se encontró con que no lo querían mucho porque no hablaba con palabras adornadas, no hablaba con palabras domingueras como decimos nosotros. No se fue antes del domingo en la mañana a buscar palabras en el diccionario. Ahora voy a decir esta palabra y voy a decir esta otra para pantallarlos a todos. Eso hacían y practicaban los corintios, porque era la cultura griega que era la que estaba difundida en toda esa zona de Acaya. Entonces, al escuchar a Pablo la predicación de la palabra, como era muy sencilla, y él mismo lo dice, sin adornos, yo predico a Cristo y a este crucificado, punto. Entonces, como no veían que él era un gran orador, ¿verdad?, dando palabras infladas, no creían que era apóstol. Por eso aquí escribe en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La ha enloquecido porque la ha evidenciado. La sabiduría del mundo, mi Señor Dios, la evidenció, la señaló. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este versículo en la Biblia Peshitta, la Biblia Peshitta es la Biblia que está traducida del arameo al español. Y dice la Biblia Peshitta, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Dejó aparte, mi Señor Dios, quitó la sabiduría, despreció la sabiduría de este mundo, la humilló. Y dijo, mi Señor Dios, a quien yo quiero, al que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida, a ese yo lo voy a salvar. Porque por medio de la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios. Ejemplo, con un ejemplito.
Si te dan en tu mejilla, pon la otra. ¿Qué dice la sabiduría del mundo acerca de eso? No, eres un dejado. No, tú, véngate. Arrieros somos y en el camino andamos. Esa es la filosofía del mundo, ¿no? Y la sabiduría de Dios que dice, amor, paga bien por mal, no paga mal por mal. La sabiduría del mundo que dice, paga mal por mal. La sabiduría de Dios que dice, paga bien por mal. ¿Verdad? De repente cuando vienen invitados aquí, y está padrísimo porque yo veo como sus expresiones cuando tocamos estos puntos de que, bueno, tú te tienes que humillar. Pero me van a decir que soy un dejado. ¿Qué importa? ¿Quién te sostiene? ¿La gente? No, Dios te sostiene. Entonces cuando toco esos puntos, la gente como que empieza a incomodarse. ¿Por qué? Porque están sumidos en la sabiduría del mundo. Que el mundo les dice lo que tienen que hacer y no lo que debe de ser conforme a la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, porque lo rechazan completamente, porque el Señor nos pide que amemos, que perdonemos, misericordia, bondad, y el mundo lo piensa así. Agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Todo el tiempo los judíos le decían a nuestro Señor Jesucristo, dame una señal de que eres hijo de Dios. Por favor, papacito, que mi Señor Dios, que mi Señor Jesucristo no sanó enfermos, no levantó muertos. Tantas y tantas cosas que hizo el Señor, multiplicó los panes y los peces. Resucitó a 3, por lo menos, citados en la Biblia. A Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, y a Tabita, la hija de Jairo, por lo menos a 3. No son señales de eso. Pero ¿quiénes somos nosotros? Yo voy a creer en ti, pero me tienes que dar una señal. No. Si Dios no es nuestro criado, nosotros somos criados de Dios. Y los judíos a cada rato le decían a Jesucristo, danos señales. Señal no le será dada a mi Señor, dice. Mas la señal del profeta Jonás, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Eso lo podían palpar ellos? ¿Lo podían observar los judíos? No. Vean qué respuestas tan sabias mi Señor les contesta. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Siempre andaban buscando los griegos conocimiento nuevo de las cosas de este mundo. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Solo predicar a Cristo, eso es todo. Y a este crucificar. No adornos de palabras, ¿verdad? Oratoria. No. Predicar solamente a Cristo Jesús. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque no creen que Jesucristo es el Mesías prometido, que ya vino hace 2000 años. Y para los gentiles locura. Porque la gente no cree que Jesús va a venir. La gente no cree en las señales que estamos viendo. Es locura para ellos. Así yo creo que
tildaban de loco a Noé cuando dijo Noé que iba a venir un gran diluvio, que no conocían lo que era la lluvia. Va a caer agua del cielo. ¿Estás loco, Noé? ¿Qué es eso? Va a caer agua del cielo. 120 años les da el Señor a que se arrepientan. Y la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento. Yo les mandé al WhatsApp de la iglesia un video buenísimo que dice como en los días de Noé, y toda la gente como zombie, ¿verdad? Como zombies todo el día no lo sueltan, ni las llaves quieren tanto como la tableta o el celular. Todo el tiempo con esto. Los tienen entretenidos, los tienen enajenados. Tantas plataformas de series, de películas a bajo costo. ¿Para qué? Para que te tengan entretenido aquí en tu mente y no te cuestiones tu existir, tu ser. Vean cómo es de sutil Satanás. Sí. El versículo 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este versículo me gusta mucho en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar la sabiduría de Dios? En los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la sabiduría que es de lo alto, su sabiduría que es pura, su sabiduría que es benigna, que es misericordiosa, con buenos frutos. Por conclusión, ¿qué es lo que predica mi Señor Jesucristo? El amor. El amor. El amor a todo mundo. El amor al prójimo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense, aquí dice, porque lo insensato de Dios. La Biblia del Oso, Casio de Reina 1569 dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Entonces imagínense en la cordura de Dios. ¿Cómo considera mi Señor Dios la sabiduría de este mundo? Él lo describe también en Santiago. Es diabólica, es terrenal. La sabiduría de este mundo es satánica. ¿Por qué satánica? Porque te aleja de Cristo. Así de fácil. Estimula tu ego, estimula tu vanidad, tu orgullo. Y cuando hay orgullo en la gente, Cristo no entra en ese corazón. Por eso Santiago capítulo 3 describe la sabiduría de este mundo como animal, terrenal y diabólica. Es instintiva, de pasiones naturales del ser humano. Diabólica porque te desvía del camino correcto que es Cristo Jesús. Entonces vean, aquí como mi Señor Dios por medio de Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, imagínense la fortaleza de Dios. Va a destruir este planeta. Está escrito. El poder de Dios. Y va a destruir este planeta. Pero eso ya va a pasar por lo menos después de 1007 años. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Nueva Traducción Viviente dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Un mundo totalmente vanaglorioso. Por eso les dice: ustedes eran así. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo. Yo fui vil. Yo fui menospreciado. Yo era la oveja negra de mi familia. Y de ahí me sacó Dios para predicar su palabra. No tengo carrera universitaria, no la terminé. No tengo estudios de posgrado, ni doctorado, ni títulos universitarios. No los necesito, porque mi Señor Dios me sostiene. Amén. Con eso no estoy diciendo que no estudien o cosas así, no. No, estoy ejemplificando el versículo, que de lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿De dónde sacó mi Señor Dios a José? Para que fuera el segundo en el reino de Faraón. ¿De dónde lo sacó? De la cárcel. Sí. De la cárcel. Lo habían acusado por abusar de la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? Sí. Estaba en la cárcel 2 años, se olvidaron de él. Pero en los tiempos de Dios, ¿se acuerda, verdad, del copero de que, adivinó? Bueno, no adivinó, pero me interpretó mi sueño, Faraón. Y lo sacan a José de la cárcel, y en ese mismo día Faraón lo pone como segundo del reino. Mi Señor Dios escogió lo vil y lo menospreciado a ojos del mundo, ¿verdad? Moisés, tartamudo, ¿verdad? Tartamudo. Moisés le dice a mi Señor Dios, pues, que mi hermano Aarón me ayude porque yo soy tartamudo. No podía ni hablar, Moisés. Lo sacó mi Señor Dios de ahí, lo vil y lo menospreciado. Moisés mata al egipcio, se sabe de la muerte de este egipcio, tiene que huir 40 años a Madián, está exiliado 40 años en Madián cuidando ovejas. Y de ahí lo saca mi Señor Dios para ponerlo como el libertador del pueblo de Israel. Vean nada más, qué hermosura. Daniel, de 17 años, que fue probada su fe porque no quería comer carne que ya era ofrecida a los demonios babilónicos. Y a partir de esa edad, cautivo, migrante, extranjero en tierra ajena, a los ojos de los babilonios era vil y menospreciado, pero a los ojos de Dios no. Y de ahí lo sacó mi Señor Dios para ponerlo al frente de los negocios del rey Nabucodonosor. Vean nada más cuántos personajes bíblicos. Y así el Señor. Mi hermano pastor Ulises, ¿verdad? Que mi Señor de dónde lo tomó, de la cárcel, en las Islas Marías. De ahí lo tomó mi Señor Dios, lo sacó a la cárcel y ahorita ya tiene 2 congregaciones. Amén. Aquí en México. Amén, amén, amén. Es hermoso el Señor, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Entonces lo vil y lo menospreciado escogió Dios
Y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacerle el ego a la gente. Para deshacer el orgullo. Para deshacerle esa vanidad, esa vanagloria. Sin Dios no podemos hacer nada. A fin, dice, de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso ha hecho el Señor por nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 30, Dios, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Porque si seguimos los caminos de Cristo, si seguimos su palabra, si escudriñamos los evangelios, entonces vamos a ser sabios y vamos a conducirnos con la sabiduría de Dios por este mundo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Versículo 31 dice: para que, como está escrito, ¿se quieren gloriar, hermanos? No. ¿Se quieren gloriar? No. ¿Quién se quiere gloriar? Levante la mano. Nadie. Antes vale. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En el Señor. Amén. Así de que ninguna vanagloria existe, ni debe de existir para los hijos de Dios. Todo lo que hago, todo lo que emprendo, todo lo que hacemos para la obra del Señor es por el Señor mismo. Mi predicación, la palabra que predico, la palabra que comparto, la palabra que exhorto, la palabra que damos a la gente incrédula, el trabajo en el Señor, es por la gloria de Dios, para Él y por medio de Él. Así de que quieren gloriarse, gloríense, pero en Él, Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.